Buenas tardes, este es para el proyecto de el parcial número 3 de mecánica cuántica. Es explicar la sección 5.1 del capítulo 5 del libro de Introducción a la Mecánica Cuántica del autor Griffiths. Para iniciar con este tema, primero nosotros tenemos que recordar qué es lo que hacíamos para una sola partícula. La función de onda, que depende del espacio y el tiempo, nos permite calcular el estado de una partícula. Ese estado está representado por la función lambda. Y nosotros, para calcular la probabilidad de dónde se encuentra esta partícula, normalizamos esta función. Y esa probabilidad siempre tiene que ser igual a 1. En base a esta misma función, nosotros podemos encontrar los valores esperados, tanto de la posición, la velocidad y el momento, en conceptos cuánticos. Ahora, para dos partículas, nosotros tendríamos la misma función de lambda, pero ahora representada con R1, R2 y T. El R1 y el R2 representan las posiciones en un espacio donde están estas dos partículas. Si nosotros ponemos a evolucionar el tiempo, ¿no? ese estado en el que están las partículas queda descrito por la ecuación de Schrödinger, que sería esta que tenemos aquí, que es I de h, la parcial de lambda con respecto al tiempo, que es igual al hamiltoniano por la función, donde este hamiltoniano es igual a esta expresión que tenemos aquí, donde este primer término corresponde a la masa de la primera partícula, a la de la segunda partícula y su potencial. Estadísticamente, igual que cuando teníamos una sola partícula, nosotros encontramos la probabilidad de encontrar a la primera partícula en un volumen de R1 y tenemos la probabilidad de encontrar la partícula en DR2. Igual, si nosotros, evidentemente igual que en la primera partícula, nosotros tendríamos que normalizar esta función para encontrar dónde se encuentran ambas partículas, la probabilidad de eso. Ahora, si nosotros proponemos una solución por separación de variables y potenciales independientemente del tiempo, nosotros encontraremos que nuestra función quedaría en esta expresión. Esta sería la parte espacial y esta sería la parte del tiempo. Aquí tengo un error. Esta sería la parte espacial y esta sería la parte del tiempo. Entonces, si únicamente nosotros resolvemos para la función espacial, esta función satisface la ecuación de Schrödinger independientemente del tiempo. Ahora, eso fue la sección 5.1, lo que podemos obtener para dos partículas. Ahora, en la sección 5.1.1 nosotros hablaremos de los bosones y los fermiones. Para esto nosotros vamos a suponer dos estados. En el primer estado, en el estado A, se encuentra la partícula 1. En el estado B se encuentra la partícula 2. En mecánica cuántica es importante diferenciar, o no es tan importante más bien, diferenciar entre ambos estados. En cambio, en mecánica clásica sí es importante diferenciarlos, porque en la mecánica clásica nosotros podemos observar dos partículas, cómo se comportan tanto en velocidad como en posición, como en su momento, etc. Nosotros podemos ver cómo van cambiando. Sin embargo, si nosotros nos ponemos a observar las partículas en el estado cuántico, en el estado A y en el estado B, nosotros nos vamos a encontrar con que nosotros afectamos al estado ya una vez que nos ponemos a observarlo. Para esto, la mecánica cuántica, su teoría, sin importar cómo es el estado, propone dos formas para
genera un conjunto de soluciones que nos ayuden a describir qué está pasando, dónde se encuentran las partículas. Entonces, la primera forma que tenemos es esta. Nosotros proponemos una función espacial para la partícula 1 y la partícula 2 de esta forma. Si nosotros usamos los signos más y más en ambos lados de la ecuación, nosotros estaremos hablando de bosones. Si nosotros elegimos los signos menos y menos en ambos lados, estamos hablando de fermiones. Entonces, esta sería la solución para ambas partículas, si son idénticas y si no lo son. Otra forma de distinguir los bosones y los fermiones es mediante su spin. Es decir, que si las partículas dan un giro entero, entonces serán bosones. Y si las partículas dan medio giro o un entero medio de giro, serán fermiones. Así, si nosotros estableciéramos que un estado, es decir, el estado A y el estado B, fueran iguales, en el caso de los fermiones, nosotros tendríamos que nuestra función que propusimos sería igual a 0. A esta función, en el caso de los fermiones, se le llama principio de exclusión de Pauli. Es decir, que si nosotros tenemos dos fermiones con estados idénticos, por ejemplo, dos electrones, en mecánica clásica no podemos diferenciar entre un electrón y otro, porque son lo mismo, y en mecánica cuántica sucede lo mismo, son electrones. Sin embargo, sus estados son iguales también. Entonces, por eso, al ser los estados iguales, nosotros generamos una función igual a 0. Esto aplica únicamente a partículas que sean fermiones. Esto no es como en nuestros cursos de cuántica que nos decían que el principio de exclusión de Pauli solo era que aplicara para los electrones que no pueden compartir los mismos niveles cuánticos, etc., sino aplica a cualquier partícula que cumpla con las condiciones de ser fermiones. Ahora, para la segunda forma, nosotros tenemos que definir un operador P. Este operador P va a cambiar a las partículas, las va a intercambiar. Aquí podemos ver que tenemos una función que depende de las posiciones de ambas partículas y el operador, cuando se aplica esta función, intercambia dichas partículas. De esta expresión, nosotros podemos definir que P al cuadrado es igual a 1. Por lo tanto, P solo puede adquirir valores de más menos 1. Ahora, si se cumple esto, si las partículas son idénticas, el hamiltoniano en nuestra ecuación de Schrödinger debe de ser el mismo, debe cumplir lo mismo. M1 es igual a M2 y los potenciales deben de ser los mismos. Por lo que nosotros podemos concluir que P, el operador P y el hamiltoniano son observables compatibles. Esto quiere decir que el hamiltoniano no se ve afectado por este operador de intercambio. Entonces, de esta manera, nosotros podemos generar un conjunto de funciones, igual que en la primera forma, donde este conjunto de funciones va a ser intercambiado, depende de la simetría de las partículas. Esto quiere decir que si dentro de nuestros átomos o moléculas los electrones están girando y orbitando de una forma simétrica o asimétrica, entonces dependerá de que satisfaga esta función. Si se satisface, por ejemplo, para dos partículas como lo son los mesones y los fotones, si satisfacen esta ecuación, vamos a encontrar que son bosones. En cambio, si nosotros lo aplicamos para electrones y protones, vamos a encontrar que son fermiones. Entonces, ahora,
Para la siguiente sería la sección 5.1.2, fuerza de intercambio. Entonces esta fuerza de intercambio tiene que ver con la simetría que acabo de explicar, de cómo es dentro de las moléculas o de los átomos. Entonces nosotros podemos encontrar como ejemplo la molécula de hidrógeno. Si por ejemplo nosotros asumiéramos que los electrones fueran bosones, que no lo son, dentro de la molécula nosotros encontraríamos que al haber ese intercambio, ese operador de intercambio que nosotros propusimos, los electrones atraerían a los protones dentro de la molécula, lo que mantendría la molécula unida. Sin embargo, como los electrones no son bosones, son fermiones, hay una repulsión dentro de la molécula, es decir, que los protones se repelen a los electrones y hace que la molécula se expanda. Esto a simple vista pudiera no tener coherencia, pero la tiene coherencia porque hasta ahora todos los cálculos que he venido explicando, todas las explicaciones teóricas de la cuántica, han sido sin incluir el spin de giro, sino más bien trabajamos únicamente con la función lambda dependiente del espacio, no del giro. Para esto nosotros usamos esta expresión: debemos de hacer todo lo mismo pero incluyendo el spin. Entonces esto tiene que ver con el enlace covalente. Una vez que incluimos la simetría de sería simétrica y la esta asimétrica. Incluyendo el giro ya sería simétrico y por lo tanto la molécula se mantiene unida. De mi parte es todo. Muchas gracias.